Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, un video más en mi canal de YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sori Zapata y en esta cuenta van a encontrar contenido de mentalidad, desarrollo y crecimiento personal, negocios en el ámbito digital, emprendedurismo, marca personal y muchísimo más. Así que bienvenidos. Si les gusta esta información, este contenido que les comparto prácticamente a diario, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún tipo de contenido. Hoy vamos a hablar de los miedos. Porque si nos ponemos a pensar, es una de las principales barreras que tenemos por las cuales no crecemos o nos quedamos siempre en un mismo lugar. Tenemos que ser conscientes de que si no trascendemos los miedos que tenemos, nunca vamos a pasar a un siguiente nivel. ¿Qué pasa? ¿Qué son los miedos primero? ¿Por qué tenemos miedo? Por naturaleza, el ser humano, cuando entiende que está en peligro, nos pone en modo alerta y nuestra mente lo único que trata es de protegernos y de hacer cosas para que nosotros no nos sometamos a ese riesgo, ¿sí? Y eso lo hace a través del miedo. ¿Qué pasa? Que muchas veces el miedo es una creación, ni siquiera son miedos reales nuestros, sino que son creados por el entorno, ¿no? Nos enseñan determinadas cosas que nos ponen en peligro y cuando en realidad no es así, porque son miedos que tienen otras personas. Por eso el miedo no es real, es solamente una sensación, ¿sí? De que podrías estar en peligro, pero muchas veces esa sensación de peligro no es real, digamos, el riesgo no es real, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en los negocios o cuando vos querés crecer con tu proyecto o querés hacer algo distinto que nunca hiciste, que es totalmente desconocido, te genera incertidumbre. La incertidumbre da miedo. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de evitar, tu mente va a tratar de evitar a toda costa que no hagas nada que no sea conocido, para que no te sometas a un peligro, ¿sí? Y lo va a hacer a través del miedo. Pero si nosotros permitimos que el miedo nos condicione ante todo lo que queremos hacer distinto que nunca hicimos, porque cuando vas a crecer tenés que hacer cosas que nunca hiciste, vas a estar parado siempre en el mismo lugar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Muchas veces los miedos son riesgos que por ahí pueden ser reales. No sé, por ejemplo, el miedo a invertir. Cuando vos tenés un negocio y tenés que invertir en algo, vas a correr el riesgo de perder todo el capital que invertiste, ¿sí? Entonces, como emprendedor, nunca inviertas más de lo que estés dispuesto a perder. Pero el punto acá no es ese, el punto es que vos estés preparado para afrontar todo eso, ¿no? Para que tu nivel de tolerancia a ese dolor sea más grande, ¿ok? Que si eso te pasa, vos estés preparado para que eso te pase y que estés dispuesto a perder, ¿ok? Porque vas a ganar tanto como estés dispuesto a perder. Ahora, si no estás dispuesto a perder nada, tampoco es lo que no vas a ganar nada. Pero bueno, ese no es el punto. Era un ejemplo solamente de un miedo que puedes tener y que puede ser real. A ver, el miedo lo tenés que trascender. Si querés crecer al menos y para lo que implica tu proyecto tenés que invertir, tenés que asumir un riesgo, lo vas a tener que hacer. Prepárate al máximo posible para minimizar el riesgo y para vos estar preparado para ir con todo y que ese miedo que vos tenés no pase, pero tenés que estar dispuesto y preparado a que también exista la posibilidad de que pierdas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía el e-commerce, tenía que invertir en anuncios, ¿no? Vos elegís un producto, tenés que aprender un montón de cosas, ¿no? Pero tenías que elegir un producto ganador y meterle plata a los anuncios para que ese producto se venda. Puede pasar un día, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días sin que esa campaña venda. Y obviamente que el miedo entra de que estés perdiendo todo lo que estás invirtiendo en anuncios. Pero si no asumís el riesgo de perder, tampoco vas a ganar. Entonces, ¿cuánto querés lo que querés y cuánto estás dispuesto a perder para poder ganar? No, es un miedo que va a estar, que es real, pero tenemos que trascenderlo y tenemos que prepararnos a perder si queremos ganar, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo, el miedo a las redes sociales. Tengo miedo yo sé que quiero crear mi marca personal, pero tengo miedo a la crítica. A ver, que va a haber crítica es real, porque hay hate en todos lados, hay un montón de personas sentadas en el sillón aburrida criticando a las personas que están haciendo algo. Ahora, ¿cuál es tu barrera? Porque si esa es tu barrera del miedo, tenés la barrera muy baja. O sea, no vas a crecer más que eso si un hate es lo que te limita. Si vos estás en este nivel y querés subir a este nivel
¿sí? Y tu miedo está acá en el medio, y para subir a este nivel lo que vos tenés que hacer es compartir contenido, y eso te da miedo, tenés que romper esa barrera para llegar acá, porque si no siempre te vas a mantener en el mismo nivel, ¿sí? Tenés que romper esas barreras del miedo para poder crecer, inevitablemente. ¿Qué es lo que hace el miedo? Como hablábamos al principio, ¿no? El miedo lo que hace es hablarte de un peligro o te representa un peligro que puede ser real o que no, ¿sí? Y puede que vos estés preparado para asumir ese riesgo real, como los dos ejemplos que te acabo de poner, o puede que nunca pase nada y que ese miedo que vos tenés es irreal, era una falsa creencia de algo, de un miedo que en algún momento alguien te lo trasladó y vos le tenés miedo a algo porque alguien le tenía miedo y te trasladó. ¿Cuántas personas o cuántos niños ven que le tienen miedo a los insectos? Y ves a los padres y los padres le tienen miedo a los insectos. O ves que le tienen miedo a la altura y te das cuenta que hay uno de los papás que le tiene miedo a la altura. Son miedos trasladados, que no son tuyos, te los crearon de alguna manera. Entonces, hay que enfrentar todas esas cosas que nos da miedo, al menos si queremos crecer. Porque no vas a crecer más de la barrera que te esté deteniendo. Y muchas veces esas barreras son los miedos a hacer cosas diferentes, a hacer cosas que nunca hicimos, a hacer cosas que nos dan incertidumbre, que son totalmente nuevas. Ante una decisión que vos tengas que tomar para crecer, siempre vas a tener dos caminos: el camino fácil y el camino difícil. El camino difícil es el que te va a dar miedo hacerlo, porque es algo que nunca hiciste, porque es algo nuevo, porque es algo que te representa un peligro, lo que sea. Y el camino fácil es el que te deja en el mismo lugar en el que estás, porque es lo que hace que vos sigas viviendo en lo conocido, ¿no? Lo conocido a vos te da seguridad porque lo manejás, ¿ok? Entonces vos sabés que estás en tu zona segura. Ahora, cuando vos tengas que tomar una decisión, siempre toma la decisión que te da miedo. Porque si no, no vas a crecer. Porque si no, siempre vas a estar en el mismo lugar que te mantiene seguro. Si vos tenés dos caminos, agarrá el camino difícil. Es el único camino de crecimiento. No vas a crecer agarrando el camino fácil. Como dice en la Biblia, ancha es la puerta y ya no es el camino que lleva a la perdición, y angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la bendición, y muy pocos transitan por él. Es exactamente lo mismo. El camino de la dificultad es el que nadie quiere transitar. Por eso el 99% de la población está en una misma situación y no hacen nada extraordinario, hacen una vida ordinaria, ¿sí? Y son muy pocas las personas que hacen una vida extraordinaria porque eligen el camino difícil que nadie quiere elegir, porque todo el mundo elige este camino. El camino fácil, el camino de que no te pone en peligro, el camino de lo conocido, ¿sí? De lo que no te genera incertidumbre porque ya lo conoces. Entonces, a la hora de decidir, siempre agarrá el camino más duro, más difícil, que te genere salir de tu zona de confort, que te haga moverte. Porque una vez que lo trasciendas, te vas a dar cuenta que todos esos miedos que tenías son chiquititos, ¿sí? Y que cada vez puedes ir superando barreras más grandes, miedos más grandes. Y vos vas a aumentar tu confianza en vos mismo y te vas a dar cuenta de que muchos de esos miedos eran irreales, y te vas a dar cuenta de que muchos otros eran reales pero que los pudiste trascender, ¿sí? Hay que entender primero cómo funciona el miedo, pero hay que poder identificarlo y hay que poder enfrentarlo y hacer las cosas con miedo. Todas las decisiones difíciles que he tomado son las que mayor crecimiento me dieron, y todas implicaban un miedo enorme. Cuando yo dejé mi trabajo en relación de dependencia, tenía como hasta, no sé si eran ataques de pánico, no sé, pero esa sensación de ahogo, de un miedo aterrador de qué voy a hacer, pero lo hice igual. Lo hice con miedo porque sabía que lo que quería no estaba ahí. Entonces, mi alma ya me había dicho cuál era el camino. Yo ya sabía que el camino que me iba a llevar donde yo quería era el camino difícil, y tenía que tomar una decisión que me daba miedo. ¿Podía agarrar la puerta ancha y el camino llano? Sí, que era el de la decisión fácil, de quedarme en la zona segura, en un lugar que conocía, en un trabajo estable en relación de dependencia, pero no era lo que quería para mí. Lo que quería para mí, yo sabía que tenía que transitar el camino de la puerta angosta y el camino estrecho. Lo tenía que hacer. ¿Me daba miedo? Sí.
mucho miedo, me dio pánico, pero lo hice igual. Y después me di cuenta que no pasaba nada, y después me di cuenta que podía con eso, y si pude con eso, puedo con más. Cuando tuve que invertir en anuncios, arriesgué todos los ahorros que tenía, perdí dinero porque yo gané en conocimiento, pero también tenía miedo a invertir porque eran los ahorros y me los invertí todos en anuncios. ¿Me daba miedo? Sí, pero lo hice igual con miedo porque sabía que tenía que hacer eso para poder tener resultados. ¿Tuve resultados? Sí. Después, bueno, pasaron cosas, no importa, al margen, pero a lo que voy es a las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Todo genera miedo. Cada vez que invertí en alguien, que invertí en formación, la última inversión que hice fue en mi último mentor, que invertí 1.000 euros. ¿Me daba miedo? Sí, me daba miedo. Pero yo sabía que si entraba a esa formación, iba a tener información y la información que yo necesitaba para poder seguir creciendo. Todas las decisiones difíciles dan miedo, pero hay que hacerlo con miedo. Porque después ahí también me di cuenta que había un montón de cosas que tenía que hacer y que la única barrera que tenía era el miedo de hacer cosas diferentes. Entonces, vas a quedarte tan chiquitito como el miedo que te impida crecer. O sea, si no te haces más grande que tus miedos, vas a quedar chiquitito siempre y no vas a poder crecer más que eso. Entonces, si querés crecer, al menos, si querés ir por mucho más de lo que tenés hoy y sabes que tu meta está allá, en el camino vas a tener que pasar un montón de obstáculos y te vas a hacer tan grande como los miedos que puedas superar. Y ese es tu único camino, es el único camino del crecimiento. Y por eso quería hablar de esto, porque si no nos animamos a hacer cosas diferentes, si no nos animamos a trascender el miedo, si no nos animamos a romper con esas barreras, no vamos a crecer, vas a estar siempre en tu zona de confort. Y esa es la única forma de darte cuenta. Cuando tengas que tomar una decisión, cuáles son las decisiones que estás tomando. Si estás tomando la que te llevan por el camino fácil o por las que te llevan por el camino difícil. Ayer escuché algo que me encantó y se los quiero compartir acá en este video. Son unas frases que están buenísimas. ¿Qué pasa? Muchas veces pedimos claridad y cuando la tenemos no accionamos. Muchas veces pedimos información y cuando la tenemos no la usamos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque nos da miedo, porque muchas veces lo que sabemos que tenemos que hacer, las respuestas que escuchamos, la claridad que tenemos, nos da miedo enfrentarlo, entonces no lo hacemos. Muchas veces lo que te falta no es información, no es claridad, sino es tomar acción en aquellas cosas que sabes que te llevan a tu meta, pero que te dan miedo. Hay que romper la barrera, no hay otra. O sea, anímate. Pensá que todo lo que querés está atrás de ese miedo que tenés y que todavía no superaste. Todo lo que querés está atrás de esa barrera. Todo lo que querés. Y hasta que no la pases, no vas a tener eso que querés. Hay que estar dispuestos a dar más que a recibir. Pasa que queremos recibir sin tener que someternos a ningún tipo de dolor, a ningún tipo de trabajo duro, a ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? Porque el miedo requiere romper una barrera grande, muy grande, de estar equivocándonos, de estar enfrentándonos a un peligro, de estar haciendo algo que nos genera incertidumbre, ¿no? Y romper esa barrera cuesta, pero si no rompes la barrera no vas a pasar al siguiente nivel. Hay que estar dispuestos, así que nada, espero que les haya servido, que los haya motivado y que entiendan que atrás de cada cosa que no quieren hacer es donde está eso que quieren. Y hasta que no rompan con eso no van a conseguirlo. Hay que sí o sí accionar en dirección a eso que no queremos hacer. Y es el único camino de crecimiento. Va a ser el único camino de crecimiento. Todas las personas que han conseguido grandes cosas han roto estas barreras del miedo. Así que te invito a que lo hagas y que me dejes acá en comentario cuál es tu miedo hoy y cómo lo vas a trascender y yo los leo. Y si quieres ir un pasito más allá, mándame un mensajito a mi cuenta de Instagram, @sori_con_z_y_nz. Contame quién sos, qué haces y qué es lo que querés lograr y vemos cuál es tu situación particular y cuáles de las salas o de los programas se adapta a tu situación, pudiendo arrancar por la sala de mentalidad y de creencias de $47 mensuales. Es un regalo, es una salida a comer al mes, así que si querés crecer y estás buscando eso, no dudes en mandarme un mensajito y nada, y obviamente que puedas
recibir el acompañamiento. De lo contrario, en mi canal de YouTube tenés contenido e información de absolutamente todo que te puede servir y que puedes aplicar. Así que nada, bienvenidos todos, suscríbanse, activen la campanita si no se pierdan ningún tipo de contenido y déjenme acá en comentarios cuál es el miedo que tienen y que van a trascender. Les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video.